Muy buenas noches, querido público. Eh, un abrazo gigante para todos ustedes en esta noche. Estamos muy gustosos de tenerlos nuevamente compartiendo un tema más dentro de nuestras temáticas de los sábados por la noche. En nuestro episodio de hoy, vamos hoy a tratar un tema. Estamos en el mes de la mujer. Un abrazo gigante para todas esas mujeres lindas que nos están siguiendo, que están compartiendo con nosotros en esta noche y que se conectan de diversas ciudades del país. Un abrazo para todas las chicas desde Medellín, Bogotá, Barranquilla, para nuestras amigas de Chile, para nuestras amigas de Argentina, para todas aquellas mujeres que durante este mes nos han estado acompañando y siguiendo, pues la idea es que nos podamos conectar. Durante este mes, que es el mes internacional de la mujer, vamos a estar tratando algunos temas de vital importancia para nuestra comunidad. Dentro de esos temas está el aborto, vamos a hablar un poco también acerca de los liderazgos y liberación femenina. Vamos a hablar también acerca de la violencia intrafamiliar a la luz de la iglesia. Y hoy tenemos un tema bastante picante y bastante candente al interior de nosotros como iglesia. Y es el tema de la ordenación de la mujer. Hoy tenemos acá con nosotros a dos invitados súper especiales que nos van a estar acompañando en esta noche para dar su punto de vista, su experiencia dentro de nuestra iglesia. Tenemos con nosotros a nuestra querida Andrea Mira. Andrea, un saludo. Andrea desde Colombia nos va a contar un poco acerca de su experiencia como mujer adventista. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Johnny, a Nathan. Y acá cumpliendo. Bueno, encantado de tenerte con nosotros. También tenemos a nuestro querido Nathan Hilton. Nathan, muy buenas noches. Una hora, bueno, para ti creo que son buenas tardes, días, no sé. Está desde España nuestro querido Nathan, bienvenido. Y gracias por acompañarnos, por aceptar compartir con nosotros esta experiencia. ¿Cómo estás, Nathan? Eh, Muy bien, gracias a Dios y bueno, gracias a vos y también a Andrea por este espacio, por la invitación que me han hecho y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ahorita aquí en España son las 9 de la noche, pero bueno, también es un gozo y un placer estar con ustedes en esta hora para poder compartir de estos importantes temas que tenemos que discutir. Genial, definitivamente es importante que nosotros como quizás hemos tenido esa experiencia. Yo recuerdo que cuando niños, muchas veces, muchos tenemos tías, tenemos mamás, tenemos amigas y quizás yo por ahí vi en estos días un póster que me pareció muy llamativo y era: una niña adventista puede soñar con ser astronauta y ir a la luna, ir a Marte, pero jamás con ser pastora. Y eso es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia principalmente se fundamenta en los escritos de una profetisa. Para los que de pronto nos están acompañando y que no están familiarizados con el tema de la iglesia adventista, pues hago un recorderis. Helena Harmon de White es una mujer que es considerada profetisa dentro de la iglesia adventista. Sus escritos son muy venerados y bueno, voy a hacer propaganda aquí: proselitismo de lectura. Los adventistas siempre nos hemos caracterizado por ser muy lectores, pero pues hay libros muy buenos de Elena Harmon de White en los cuales podemos encontrar el conflicto de los siglos, deseado para todas las gentes, consejos sobre el régimen alimenticio y otros miles de libros más que han cautivado a muchas personas y han acompañado a los chicos y chicas dentro de la iglesia. Si usted de pronto tiene familia adventista, esos libros rojitos que están en todas las casas y salas de las casas adventistas, esos libros rojitos son los libros de Elena Harmon de White. Entonces, Elena Harmon de White recibió su llamado a los 15 años, era metodista. Para los que de pronto no saben, Elena Harmon de White se inició dentro de la iglesia metodista y allí recibió la primera de sus visiones. Después de ahí, muchos dicen que fue a raíz de un accidente que tuvo cuando joven y que ella quedó viendo visiones a raíz de una pedrada que le dieron en la cabeza. Pero pues su inspiración ha sido bastante cuestionada al interior de la iglesia y bastante inspirada también porque nos ha inspirado a muchos.
Adicional a eso, sus escritos han sido traducidos en muchos idiomas y ha sido una fuente reveladora dentro de lo que es la iglesia. Pero paradójicamente, frente a esto, encontramos que dentro de la doctrina adventista no se permiten pastoras o mujeres al ministerio. Entonces, quisimos hoy tratar el tema, quisimos hoy como que venir. Y antes de empezar con Nathan y con Andrea, yo quiero que escuchen eh, la voz de alguien que es muy reconocido dentro de la iglesia y que muchos de pronto hemos escuchado en sus sermones. Ha sido una persona que nos ha tenido muchos mensajes y es el pastor Alejandro Bullón. Escuchemos qué nos dice el pastor Alejandro Bullón con respecto al tema de la ordenación de la mujer. Entonces, escuchemos y ya enseguida regresamos con Nathan y con Andrea. Divisions to start. My concern is with the unity of the church. God's dream is to see his church united, working together to finish the work. But unity is not the same as uniformity. We can be a united church among diversity of colors, languages, and cultures. For that reason, and since there are two different points of view about women's ordination, the General Conference formed a special committee with representatives of all divisions to study this matter. And this committee informed that women's ordination is not a theological or doctrinal matter, but a cultural one. After this, the fall council of the GC decided to take this matter to the World Church, which will be reunited in San Antonio, Texas, in July, to decide with a yes or no if it should allow each division to define what is better for its own territory. For that reason, I support the yes. I think this is a wise and right way to do things. And I believe this is the way God's direct his church. Muy bien, ya hemos escuchado entonces. ¿Qué piensas, Andreita, tú como mujer adventista o como en algún momento militaste dentro de nuestra iglesia? ¿Qué piensas de estas palabras que dice el pastor Bullón? No es un asunto doctrinal ni teológico, sino que es un asunto cultural. Y hay algo interesante que veo ahí, y es que se deja la puerta abierta para que las divisiones de la iglesia puedan hacer lo que les consideren pertinente. Pero, ¿qué opinan ustedes? Empecemos con Andrea. Pues, Johnny, me parece muy inteligente la posición del pastor Bullón, porque la iglesia, como cualquier institución social, tiene un constructo histórico que se va definiendo según las opiniones y las perspectivas que tomen los seres humanos de ese momento social. Se está dando un debate, las mujeres estamos ganando terreno en derechos, en política, en muchos espacios donde antes no figurábamos ni siquiera como seres humanos. Entonces, me parece, sí, muy inteligente. El pastor dice, lanza la pelota. ¿Por qué? Porque es que socialmente en el mundo estamos divididos. No todos históricamente y culturalmente vamos en el mismo punto. ¿Sí? Me imagino, en Estados Unidos, Europa,
nombrarán pastoras adventistas. Amén, aleluya, qué bueno, celebro esa decisión de esas divisiones porque seguramente lo harán. En Colombia es otro debate muy diferente, porque aquí estamos muy atrasados a nivel de derechos, y no solo de las mujeres, de cualquier grupo social minoritario. Entonces, es una construcción histórica y social que tenemos que ir dando las sociedades poco a poco, paso a paso, como nos lo vamos permitiendo pues al interior de cada grupo social. Perfecto, Andrea. ¿Qué opina nuestro querido Nayton? Bueno, creo que también, igual que Andrea, que lo que habla el pastor Bullón es algo muy acertado en muchos aspectos. Y creo que también no solamente es acertado, sino también lo correcto, basado en el contexto de la iglesia. Porque la realidad que tenemos es de que, bueno, como muchos de ustedes sabrán anteriormente, para contextualizar, la iglesia adventista cree de que al llegar a problemas doctrinales o de creencias, uno puede venir, consultar en común y usualmente ellos nombran comisiones de estudiosos, doctorandos, profesores, personas preparadas para que estudien bíblicamente los temas y puedan exponerlo ante el mundo entero. Entonces, en Andrews, en la universidad donde estudio yo, hice mi grado en teología, hicieron esta comisión general, este seminario teológico, para tener esta serie de estudiosos y pastores. Consideremos también que el Adventista es una iglesia bastante conservadora en muchas de sus pólices y sus creencias. Y aún con las ideas conservadoras que moldean la iglesia, la comisión llegó a una respuesta abierta. La comisión llegó a la conclusión de que bíblicamente no hay ningún indicio para poder negar la donación de las mujeres. Que realmente históricamente la iglesia adventista comenzó a ordenar y a no ordenar personas con el fin de dar un aval eclesiástico, un aval legal, porque había muchos pastores que comenzaban a predicar que no eran parte de la iglesia o que tenían mensajes que eran mixtos y la iglesia no tenía ninguna forma de poder decir, bueno, esta persona que está predicando es de mi iglesia, esta persona no es. Así que crearon una forma social que encontraron con una base en la Biblia, pero que tenía una aplicación al momento en que lo hicieron, para poder darle un aval a las personas que predicaban, que la iglesia pudiera decir a ciertas personas, sí me representa al momento de hablar en público. Entonces, lo que habla el pastor Bullón, contextualmente, se refiere exactamente a eso, de que hemos llegado a un punto también, al igual que el inicio cuando la iglesia lo hizo la primera vez, de que estamos viendo la necesidad que hay de ordenar a mujeres en el ministerio, la necesidad que hay de tener una apertura para que las diferentes divisiones y uniones puedan considerar lo que ocurre localmente y puedan dar también espacio a esas personas para que puedan predicar el evangelio a quienes sean que lo estén haciendo. Sin embargo, como menciona Andrea, no, hay una dificultad social que nos enfrenta en la iglesia adventista con una iglesia tan global, que tenemos presencia en todos los países del mundo casi, y es la realidad de que cada país tiene diferentes espacios. Yo soy de Centroamérica, de Nicaragua, y en Nicaragua puedo decir que sí, hay la manera que funciona la cultura centroamericana también es mucho más cerrada a permitir a las mujeres en el ministerio. La cultura estadounidense, a diferencia de la cultura tal vez europea o norteamericana en general, tiende a tener una apertura distinta, pero aún así uno encuentra como una heterogeneidad. En Estados Unidos también no todas las conferencias son en pro de la adopción de las mujeres, no todas las conferencias están a favor de hacerlo y no todas están dispuestas siquiera a hacerlo. Entonces, cuando el pastor Bullón habla de unidad, creo que se refiere exactamente a eso. Tiene que haber una apertura. Si esto no es un punto doctrinal que sea rígidamente establecido por la Biblia, tenemos que abrirnos para poder considerar cómo eso puede ser aplicado con nuestros contextos. Bien, bíblicamente, ahora vamos ya hemos escuchado esta opinión, ahora vámonos a la Biblia. Bíblicamente encontramos, vamos a Adán y Eva. En días pasados nosotros estuvimos en un espacio que tenemos igual a este, el cual también están ustedes invitados a participar los viernes, Sinergia. Hablamos un poco acerca del papel que cumple el hombre y la mujer. Hay personas que dicen que la mujer fue creada después de Adán y que pues Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán para que la mujer viviera todo el tiempo de la costilla del hombre. Eso no lo dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo acá. Estoy parafraseando y es básicamente lo que muchas veces en algunas iglesias y en algunos contextos sociales se reproduce, porque a veces se le quita la autoridad a la mujer precisamente por esta tradición bíblica. Hay que entender también que dentro de la construcción social, desde la parte costumbrista que fue escrita la Sagrada Escritura, entendemos de que la tradición judía es una tradición
es 100% machista, donde la mujer solamente estaba para dar hijos y para reproducirse. No había otro tipo de contextualización para la mujer. Sin embargo, dentro del contexto bíblico, hay muchas mujeres que se han desarrollado como grandes heroínas de la fe. Podríamos hablar de Ruth, la bisabuela bueno, fue la bisabuela de Jesús, del rey David, y estuvo dentro de la genealogía de Jesús. Está Judith. Judith fue una jueza dentro del contexto de lo que fue la construcción del Estado de Israel. Hubo también juezas y dentro de esas juezas estuvo Judith. Y hubo muchas mujeres que llevaron un mensaje y un propósito dentro de la construcción del reino de Dios. Así que desde Adán hasta nuestros días podemos encontrar que la Biblia nos habla, pero también nos habla desde una parte costumbrista y desde una parte social. Al ver esto, de que en el momento de la creación Dios corona toda la creación, miren que el punto máximo de la creación es la mujer. Cuando ya Dios crea al hombre, inmediatamente le dice, voy a hacer una ayuda idónea para ti, que es Eva. Encontramos que hay un papel bastante importante dentro de la creación y dentro de esta primera mujer. ¿Qué opinan ustedes dos con relación al tema de lo que dice la Biblia con respecto, porque en algunos casos Pablo y otros escritores bíblicos han tomado este primer momento de la creación para definir de que la mujer debe estar sujeta al hombre, precisamente porque fue creada después del hombre? Entonces, ¿cómo ven ustedes este contexto dentro del plano bíblico? Empezamos con Nathan. Bueno, hay varias cosas que me gustaría también resaltar en la pregunta que acabas de hacer. Y una de ellas número uno, recordarnos que cuando leemos el texto bíblico, como decía vos, hay un contexto social que es parte de la humanidad quien escribe. Independientemente de que el texto sea inspirado por Dios, tenemos a seres humanos que lo escriben y que lo articulan en idioma y palabras humanos, para que la gente de su época también lo pueda entender. Y habiendo dicho eso, también de ser conscientes de que no solamente acusar a la cultura judía del machismo que muchas veces se presenta en los textos de antaño, sino también recordar el contexto en que está ocurriendo. Porque yo en muchas formas creo que el texto bíblico a veces hace aperturas que la sociedad moderna de hoy se ha negado a hacer. Y hablando particularmente del texto que te referí en Génesis, también el texto del apóstol Pablo luego, creo que hay dos puntos principales de eso. Y es, número uno, que en Génesis 1:27, la Biblia nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó. La imagen de Dios no está dada ante un ser más que en el otro. La Biblia no indica eso. Según Génesis, Dios creó su imagen y la replicó tanto en el hombre como en la mujer. Y el colectivo de estos seres humanos son los que reflejan la imagen de Dios en la tierra. Segundo punto, lo que mencionas acerca del apóstol Pablo, es que tenemos que recordar también que Pablo tiene una clase de lenguaje mixto. Pablo escribe en cartas. Todo lo que tenemos que ver son cartas. Pablo no está escribiendo enciclopedias ni libros de historia. Pablo está escribiendo cartas a congregaciones y hasta a personas de que tienen un contexto particular en el cual se moldean. Entonces, en ese contexto, una vez se encuentra a Pablo, que tiene ayudantes como Priscila, que son ayudantes mujeres, personas que funcionan como líderes de la iglesia. Tiene diaconisas, que en el lenguaje original en griego significan también ministras del evangelio. Y tiene otra clase de espacios también donde hay muchas mujeres que funcionan dentro de la obra. En una de sus cartas, sin embargo, donde él menciona esa parte y acerca del rol de la mujer en silencio debido a que fue creada después. Y tenemos que recordar que el argumento de Pablo en ese pasaje se centra en la idea de que el problema que tienen en la iglesia en ese momento es, hay un choque de personas que están hablando en la iglesia y que no permiten que pueda haber un liderazgo efectivo. En ese caso, en ese contexto particular, lo que sucede es con las mujeres de la congregación y por eso él manda a callar en esa congregación lo que está ocurriendo, pero en otras congregaciones encontramos que tienen mujeres liderando. Entonces, si el apóstol Pablo realmente quisiera ser en contra del rol de una mujer liderando en cualquier espacio eclesiástico o hablando, él lo dice también en otras de sus cartas.
pero uno encuentra un lenguaje contrario que nos hace entender también que lo que habla en esa carta en particular es algo muy específico del contexto en que vivían esas personas. Bueno, Nathan, te me adelantaste a nuestro querido Pablito, porque Pablito tiene otro contexto. A mí el apóstol Pablo nos da muy duro, tanto a los gays como a los, bueno, al pobre lo han hecho decir cosas que él ni siquiera dijo. Nuestros queridos amigos tradicionalistas dentro de nuestras iglesias. Pero ahorita hablamos un poquito acerca de lo que es la visión paulina frente a este tema del liderazgo de la mujer. Andrea, ¿qué opinas tú con respecto a este tema de la creación, donde la mujer y el hombre son creados para coronar la creación que Dios ha hecho perfecta en todo su tiempo, y que ahora en algunos casos dicen, no, es que lo creó al uno primero y después al otro. La otra tiene que estar sumisa al varón porque en ese orden de idea. Miremos a ver entonces de parte de Andrea qué nos puedes compartir. Pues tú diste la clave al inicio de la pregunta y es, lo escribió una sociedad patriarcal. Quisiera leer el Génesis escrito por una sociedad matriarcal. ¿Qué diría? ¿Qué posición tendríamos las mujeres frente a los hombres si fuéramos nosotras las del eje del poder inicial en esta construcción social? ¿Sí? Entonces, y el Génesis hay que saber leerlo. El Génesis no es literal como está escrito en la Biblia. Incluso en capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis hay dos versiones diferentes que nos cuentan cómo fue el proceso de creación del universo, ¿sí? En uno dice, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, y en el otro empieza a dar un detalle donde se ve claramente que no tenemos que ser muy objetivos en lo que estamos leyendo en el Génesis. Otra cosa que tenemos que ser justos en esa lectura es los tipos de género, lo que hablaba al inicio. Capítulo 1 y capítulo 2 son dos versiones diferentes de la creación del mundo. Yo tengo que hacer un estudio juicioso, una lectura muy, muy justa y muy acertada de lo que me transmite a mí realmente el Génesis, sobre todo pues estos dos capítulos, porque gracias a esos dos capítulos es que se han gestionado tantas injusticias frente a la mujer. Hombre y mujer somos iguales, o sea, físicamente, en fuerza podemos desarrollar la misma fuerza, capacidades intelectuales. Sin el hombre y sin la mujer no se puede procrear. Se necesita. Nosotros mi pareja es mujer, somos dos lesbianas, pero si yo no consigo, si quisiese tener un hijo, si yo no consigo un esperma de hombre, yo no voy a poder tener un bebé. Pero eso no me impide a mí tener mi hogar con mi esposa, ¿sí? Entonces son una cantidad de ideas y de construcciones que se ha hecho el ser humano gracias a que muchas veces somos como loritos, repetimos lo que nos dicen por tradición, pero no nos sentamos juiciosamente a pensar qué es lo que nos están transmitiendo desde hace tanto tiempo. Entonces, yo creo que tú mismo diste el punto inicial, lo escribió una sociedad patriarcal. Ese es el punto. Muy bien. Nathan, ¿nos ibas a decir algo? Sí, es lo que añadiendo lo que dice Andrea, o sea, es tan cierto recordar cómo leer el texto, ¿no? ¿Qué idea estoy yo importando de mi experiencia diaria es el texto? ¿Y qué ideas permite que el texto me importe a mí? Porque algo que yo encuentro en Génesis, que ocurre más que en otros pasajes bíblicos, es que la gente viene con una serie de preconcepciones. Recordamos que la historia de Adán y Eva es una idea muy comúnmente conocida. O sea, hasta uno cristiano puede repetirse la historia de memoria. Sin embargo, le metemos a la historia tantas ideas que no están ahí y después pretendemos de que Dios sea quien les dé aval a la idea. Yo he escuchado, como mencionaste vos al inicio, esa idea de que, tiene que estar cerca del corazón porque fue de la costilla. O sea, eso no está en ningún lado en la historia, pero nos encanta meterlo porque suena poético y suena hermoso.
hermoso para algunas personas, ¿verdad? Y tenemos que en el texto, o sea, aún dentro de este contexto patriarcal, vemos que el autor, y aún en el contexto inspirado, está haciendo un empujamiento hacia una lectura egalitaria. O sea, recordamos que en este contexto patriarcal en que se escribe, aún el hecho que quien escribe nos diga de que la mujer fue creada de la mitad del costado, porque la palabra utilizada es costado para referirse a la mitad del cuerpo, todo un lado del cuerpo, que nos habla que otro ser fue creado de su lado completamente. Cuando leemos el texto también, por ejemplo, que se dice que la mujer va a ser ayuda idónea, y me da risa cuando traducimos en español esa palabra ayuda idónea, porque en el texto la palabra se utiliza muchas veces en la Biblia y otros lo dicen como socorro. Y el único ser a que se refiere esta palabra habitualmente en la Biblia es a Dios y a la mujer. Entonces no es una ayuda, no es que va a ser tu sirvienta, que va a ser que estamos justificando esta clase de servicio enredado, pero una gente viene, lo lee y te lo predican de esa forma, te vienen a decir, es ayuda, por eso tiene que estar por debajo, cuando al contrario, nadie va a decir de que Dios tiene que estar por debajo de mí para servirme. Sin embargo, pueden decir eso de la mujer. Y están robando estos conceptos del texto, que aún el texto y su limitación cultural y su limitación lingüística, porque también tenemos el contexto hebreo, de la época que se escribe, el texto está empujándonos a considerar una lectura egalitaria, que tenemos a dos seres humanos creados a la imagen de Dios, dos seres humanos que están funcionando, que tienen que reflejar el carácter de Dios, y el ser humano que Dios crea en la figura de la mujer, tiene que reflejar ese carácter divino en la raza humana que está siendo creada. Entonces, cuando la gente viene y en sus traducciones, sus prédicas, sus discursos, quieren transgiversar el texto, también es recordar lo que dice Andrea, ¿no? La profundidad que debemos de tener para poder leer la historia y reconocer las formas en que tal vez yo, en mi contexto moderno, puede estar violando ciertas ideas que ni siquiera el autor me ha comentado, porque en mi limitación o en lo que me escuché predicar por mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, mis pastores, los libros que he leído, puedo transgiversar lo que dice el texto realmente. Correcto. Invitamos a todos ustedes a que nos dejen allí abajito sus comentarios, donde pues también estaremos dispuestos a darle respuesta a cada una de las preguntas que ustedes nos hagan allí. Un abrazo para los que se van uniendo a nuestra transmisión y recuerden, el tema de hoy es entre la falda y el púlpito. Es un tema relacionado con el ordenamiento de la mujer en los ministerios adventistas. Bueno, vamos ahora sí a donde Pablo. Pablo es muy categórico. Hay dos textos muy comunes dentro del mundo cristiano que muchas iglesias cogen y le dan palo. Los antimujeres los cogen de caballito. Y es el de la primera carta a los Corintios que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y en 1 Timoteo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Andrea, tú estuviste en una reconocida universidad adventista estudiando teología. Partamos de tu experiencia como mujer. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues son muy pocas mujeres. Yo estudié en 1998 teología en esa universidad y eran muy pocas las mujeres que llegábamos realmente a estudiar allí. Yo tenía otra compañera y 48 compañeros. Entonces, pues éramos muy consentidas, la verdad. Pero a la hora de los ofrecimientos, porque si uno estudia teología, pues yo aspiraba a ser pastora realmente. Cuando empiezan a decir, no, tú lo puedes ser esposa de pastor. Y yo, esposa de pastor, un momento. No, ni siquiera aceptaba ser esposa de pastora. Yo quería ser pastora. Es diferente. Diaconisa principal, diaconisa principal. Sí, porque no hay que reconocer también, interrumpo ahí Andrea, que en muchas iglesias, o sea, la mujer, y no solamente hablo de la iglesia adventista, en otras iglesias, las mujeres solamente están destinadas a lavar, barrer y mantener la iglesia en orden, ¿sí? O sea, limpiecita. En algunas iglesias cristianas, la mujer no pasa de cerrar la puerta de la iglesia y abrirla, ¿sí? Y mantener las bancas limpias, las imágenes limpias. Y no voy a decir nombre de iglesia, pero ya lo dije. Entonces, es eso, pero
es la visión como muchas veces se tiene de la mujer. Entonces, ahora sí, Andrea, continúa. Y lo otro que me ofrecían era ser maestra de escuela. Entonces yo dije, pues no, no tengo vocación ni para lo uno ni para lo otro. Muchas gracias por todo, hasta luego, me voy a construir mi proyecto de vida a otro lado porque pues lo que me ofrecía la iglesia en ese momento iba contracorriente contra mi ser, ¿sí? Empezando yo estaba descubriendo apenas que era lesbiana. Entonces no cabía en mi mente ser esposa del pastor por ningún lado. Eh, para eso, yo sí preferí ser muy honesta y retirarme y estudiar otra vaina porque yo dije, no, pues si Dios no me quiere en sus filas, ni modo, me voy. Y esa fue como mi experiencia por allí porque era muy limitado como los espacios donde uno se podía mover como profesional luego de haber eh, estudiado y pues seguir estudiando porque uno siempre está preparándose. Entonces yo dije, no, por aquí no es. Yo pienso que has dicho algo bueno, has dicho algo que me dejó pensando, y es el de Dios no me quiere en su servicio, pero fíjense a dónde abarcamos y dónde dañamos el propósito que Dios tiene. Yo también tengo una historia similar que pues ahorita no la voy a contar porque pues nos alargaríamos acá, pero a veces le doy gracias a Dios que en algún momento salí del trabajo denominacional porque yo dije, bueno, Dios tiene otro plan conmigo, eh, y el reconocerme como gay en este momento ha sido o hubiese sido bastante duro dentro de la iglesia, aún trabajando para la denominación. Entonces, vemos ahí, Andrea, yo creo que Dios te tenía algo, o te tiene algo muy grande y maravilloso de aquí en adelante. ¿Sí? O sea, has llegado, digamos, a una congregación donde el campo de hombre-mujer es totalmente abierto y esperamos de que allí pueda florecer de la mejor manera posible. Nathan, ¿qué opinas de este texto bíblico que ahorita nos estabas como adentrando en él? Ujú. Sobre todo en las palabras de Timoteo, que son creo que las más duras de todas. Yo creo de que, o sea, no podemos leer la Biblia fragmentariamente. No puedo tomar una palabra, una frase y pretender aplicarla a todo sin reconocer que la Biblia también hace una apertura, como decíamos antes, a la mujer. Pablo la hace con numerosas mujeres que servían al ministerio. Y si la mujer realmente tendría que estar callada, no habría historia de resurrección. Recordemos que son las mujeres quienes llegan a predicar el evangelio a los hombres que no creyeron que Jesús había aparecido, que Jesús ya le había dicho que iba a aparecer. Ellos no creyeron, fueron las mujeres que fueron a ver la tumba y fueron a los discípulos. Y después tenemos a Juan y a Pedro que siguieron. Si las mujeres estuvieran calladas, no hubiera iglesia adventista, pero que el hermano White no hubiera podido predicar. Si las mujeres estuvieran calladas, no habría mensaje evangélico ante el mundo, dado que no tendríamos a María Magdalena y a las otras mujeres atendiendo a la tumba de Jesús. Tenemos que recordar que, como decía antes, ¿no? Que el apóstol Pablo habla de un contexto bastante particular y de que la experiencia que él se refiere con la iglesia de Corintio y con la iglesia de Corinto y con la iglesia que tiene Timoteo también es una iglesia bastante particular. Si Corinto es una iglesia, ustedes recordarán el problema que tenían con el don de lenguas, que hacían un desorden, que se emborrachaban con Santa Cena. La iglesia de Corinto no era una iglesia muy ejemplar, que digamos. Así que el apóstol Pablo tiene muchas palabras fuertes ante ellos porque se da cuenta que es una iglesia que tiene una propensión al desorden. Es una iglesia que tiene una propensión a tener una clase de conflicto en sus filas. Así que las palabras de Pablo no podemos tomarlas como una indicación de todos, porque sabemos de que Pablo está escribiendo estas cartas en un contexto particular en el que él cree que deben ser aplicadas. Pero hablando de lo que decía también Andrea antes, un poco de opinión, yo recuerdo cuando estudié teología, que mi carrera tenía, creo que alrededor de la mitad eran mujeres en Ambrose, me estudié yo. Y me acuerdo que en mis clases, una de mis compañeras que yo considero el mejor predicador que yo conozco, una compañera mía. No es de los varones que estaban ahí, que estaban recibiendo las clases conmigo. De las quienes eran más diestras para aprender griego y hebreo, no eran mis compañeros, eran mis compañeras.
Y yo notaba eso, o sea, qué forma tan interesante esto, que en la carrera entera notaba cómo sus dones florecían y se esparcían y tenían una claridad de pensamiento porque sabían muy bien a lo que se estaban enfrentando al entrar a una academia, a un espacio que era dominado por hombres. Y a la hora de conseguir trabajo, miraba la dificultad, exactamente lo que menciona Andrea, que se les decía que fueran maestras, que fueran a hacer revisión en otros lugares. Yo digo, pero si tienen tienen a sus mejores elementos aquí en este espacio, y son mujeres, ¿con qué cara, con qué fin están mandándose estas personas a funcionar en otro espacio? Entonces, me pongo a pensar eso, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos perder como denominación o como colectivo cuando ignoramos el don que Dios le ha dado a todas las mujeres en nuestros medios? ¿Cómo podemos nosotros ignorar a las personas que están alrededor nuestro y no reconocer de que Dios ha prometido? El libro de Joel es muy claro cuando dice que el Espíritu caerá sobre sus jóvenes y sobre sobre sus hombres, sobre sus mujeres, que tendrán visiones, que podrán tener sueños. O sea, la Biblia no está haciendo una distinción de que voy a dar el don solamente a un sexo y no al otro, a un género y no al otro. Entonces, o sea, creo que es tan crucial poder reconsiderar y poder entender que ni aún la Biblia misma sería la Biblia si las mujeres que están en la Biblia no estuvieran. Que no hubiera mensaje de evangelio y si recordamos, o sea, quienes apoyaron el ministerio de Jesús, si fueron monetarias, según el libro de Lucas, fueron mujeres. Entonces, no podemos quitar ese rol que está en tantos espacios que permitieron el evangelio funcionar como lo conocemos hoy. Que aún en la iglesia, de nuevo esa idea de que solo la esposa del pastor puede funcionar, o sea, ¿qué, qué en el acto de ser esposa del pastor te garantiza ahora que tienes don divino de funcionar? ¿Por qué una mujer en cualquier contexto que está soltera, casada, como sea, no puede funcionar en ese rol si Dios le ha dado el don? Eso no está en la Biblia. En ningún lado en la Biblia puede encontrar una mujer que se case y que mágicamente sea ahora dotada divinamente de algo. O de un hombre tampoco que se case y mágicamente sea dotado de algo. O sea, no. Encontramos muy a menudo que son seres humanos, tanto hombres como mujeres, quien Dios ha ungido y le ha dado el talento y le ha dado el don para poder ir a predicar el evangelio. Y creo que no podemos ignorar cuando Dios da el poder a alguien para hacer algo. No es deber nuestro eliminarlos o ignorarlos cuando ha sido Dios quien nos ha ungido para hacer esa labor. Interesante esto que nos acaba de decir Nathan, porque allí empadronamos inmediatamente con la experiencia de Elena Harmon de White. Ya vamos casi llegando al final de nuestra charla de hoy. Pero bueno, la iglesia adventista surge como iglesia en 1863, si no estoy mal, donde se empieza a organizarse y la iglesia pues, ha tenido muchos procesos, dentro de los cuales mucha gente se pregunta hoy en día, bueno, ¿fue Elena G. de White pastora de la denominación? ¿Tuvo credenciales de pastora? Yo quiero confesar que yo antes de hacer este live, investigué. Y anteriormente era de los que tragaba entero y decía, bueno, si así lo dice fulanito, así tiene que ser. Me puse a investigar y efectivamente la hermana White tuvo credenciales ministeriales, solo que ella no las usaba, pero tuvo credenciales ministeriales. Entonces, es un proceso bastante largo que ha tenido, y yo pienso que eso también, no sé si ustedes me dan, los panelistas que estamos aquí, me dan la razón, tiene que ver mucho también cuando se hacen los congresos mundiales de la iglesia a debatir este tema y otros temas más, exactamente quiénes son los que van a votar. Porque es que yo siempre he dicho que a los congresos mundiales mandamos a la persona que lleva 500 años de visión adventista, en el sentido de que no tiene una visión actual a los tiempos de hoy. Y obviamente pues vamos a quedar con la misma visión de hace 500 años. Entonces es interesante que cuando nuestras iglesias vayan a tomar decisiones que tienen que ver con el conjunto de la iglesia a nivel global, a nivel mundial, se envíen a los congresos personas que realmente tengan una visión de lo que significa esta gran problemática. Hoy en día, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy en día, la iglesia necesita del liderazgo de las mujeres. Hay iglesias en Estados Unidos, en Norteamérica, que han estado ya ordenando mujeres y que el papel que han tenido dentro de
de la iglesia ha sido muy, muy, pero muy benéfico. Y en el sentido de Latinoamérica, en algunos países, pues se han dado pasitos pequeños para llegar a este punto. Pero se está dando claridad de que el Espíritu Santo se está revelando ante la iglesia y le está diciendo, oiga, esto no es un mensaje que ustedes debieron haber tomado literal como una doctrina teológica. Y como lo decía ahorita el pastor Pullón cuando iniciábamos, es un tema más cultural que teológico. Y que hoy en día necesitamos mujeres al liderazgo, como también en algún momento necesitaremos hombres al liderazgo. Entonces, es interesante esto y ahora sí, eh, la hermana White se refirió en algunos puntos a su liderazgo como ella siempre, bueno, muy pocas veces se denominaba eh, la mensajera del Señor, pero a mí me causa mucha curiosidad que en una iglesia, que cuando se va a citar las obras de la hermana White, siempre los hermanitos dicen la pluma inspirada, la mensajera del Señor, pero cuando dicen es que necesitamos que ordenar a las mujeres como pastoras al ministerio, ese es otro cuento. Párela ahí, barájemela más despacio, porque eso ya es la apostasía omega, eso ya es la apostasía final. Ya de aquí, como dice una reconocida amiga por ahí, Cristo viene pronto y no en caballo. O sea, procure no tocar ese tema. Entonces, es interesante esto. O sea, yo pienso que como iglesia nos toca replantearnos muchas cosas. Y dentro de estos puntos que necesitamos replantearnos, está el tema del liderazgo de la mujer, más allá de ser maestras, más allá de ser esposas de pastor, más allá de tener un liderazgo pasivo ahí en la banca, directora de canto, directora de mayordomía, y de ahí no pasa. Necesitamos ver esa parte del liderazgo femenino dentro de nuestros ministerios. Ese equilibrio que produce la mujer en algunos casos. ¿Qué piensan ustedes con respecto al papel de la hermana White dentro de la denominación? Nathan. Bueno, hay varias cosas que mencionaste que son excelentes y así, definitivamente, hermana White tuvo credenciales de pastora. Me da mucho la atención lo que mencionas porque si vamos por una definición de pastorado o ordenación, una definición bastante práctica, ¿qué hace un pastor o un pastor? ¿Qué labores, qué cosas diarias hace un pastor? Y realmente uno encuentra la Iglesia Adventista desde el siglo XX ha estado comisionando mujer al ministerio. Y explico un poco para aquellos que también están familiarizados con el término. Entre comisión y ordenación, la diferencia está meramente en el nombre. Cuando yo comisiono a alguien al mensaje evangélico, se usa el modelo de la Biblia, donde Dios manda al apóstol Pablo, o manda a Ananías, o manda a otras personas a predicar el evangelio, y se impone mano sobre ellos. Eso es comisionar a alguien. Ordenar a alguien es exactamente lo mismo, solo que con otro u otra función. Así que en lugares como Estados Unidos, en Europa, en China, han habido mujeres pastoras liderando. Sin embargo, la diferencia entre ese término es que no se le permite a esas mujeres que son comisionadas funcionar como presidente de conferencia, como presidente de misiones, o tener un cargo más alto, o ser pagadas siquiera igual que los hombres, que hacen la misma labor que hacen ellas. Entonces, ahí yo entiendo y miro un desbalance total, porque como mencionabas antes, Johnny, la hermana White, es una figura elemental para el adventismo que representa no solamente una voz profética, sino que representa exactamente la mensajera que Dios eligió para poder predicar el evangelio. Entonces, si yo creo en el mensaje profético de la hermana White, ¿qué me hace pensar a mí? Que Dios no puede ungir a cualquier mujer en mi medio para que predique, para que lidere una iglesia, para que pueda hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. O sea, en ese contexto creo que la hermana White es un ejemplo crucial y clave para que nos demos cuenta que más allá de solamente nuestro prejuicio personal, como denominación, tenemos un problema muy grande en ese lado. También apuntamos a un desbalance, y quiero decir de esa forma rápida, que la iglesia adventista, según los censos, tiene más mujeres que hombres a nivel global. Quienes, y lo digo de forma personal, mi experiencia en familia al menos, quien trajo en familia el evangelio fue mi abuela. Y conozco también una serie de hermanos y hermanas adventistas cuyas afiliación a la iglesia fue a través de una madre, a través de una abuela, a través de una hija que se conectó a la iglesia.
Así que la iglesia, globalmente hablando, tiene más mujeres de las que tiene hombres. Sin embargo, uno encuentra que en las listas de comisionados, en la lista de pastores, en la lista de líderes, los que tienen voces, los que escriben los libros, encontrás un desbalance total, o tenés casi un 80% de todo lo que se produce por hombres. Entonces, hay un desbalance total. Si tenemos que la iglesia cree en un mensaje democrático, en el sentido de que quien va comisionado a la conferencia general sea quien vote por el interés del cúmulo que está hablando, el hecho de que se elijan solamente hombres apunta el desbalance total. Porque si tenés más mujeres en la congregación, sería normal que hubiera más mujeres comisionadas a estos espacios. Entonces, yo pienso que, yendo a tu pregunta de nuevo de la hermana White, la hermana White da un ejemplo muy claro, de que si creemos que Dios la inspiró a ella para hacer su mensaje pastoral, su mensaje profético, su mensaje hospitalario, su mensaje de ayuda, yo no puedo abrir un libro de hermana White, creerlo, y después abrir en mi iglesia y cerrarle la puerta a una mujer al púlpito. No me parece que sea consistente en absoluto y que sea tampoco nada lo que Dios quiere para nosotros. Gracias, Nathan. Y Andreita, nos das el cierre y la estocada final. Comparto completamente la opinión de Nathan. Dios ha escogido a lo largo de la historia a hombres y mujeres. Porque Dios, yo pienso que Él debe estar riéndose de donde está diciendo, pero estos muchachos y muchachas, ¿por qué están peleando por estas cosas si yo no los mandé a eso? Entonces, Él ha escogido a quien Él ha necesitado en su momento, independiente de hombre o mujer. Y al final de este cuento, yo espero que este poder por el que estamos disputando, porque por lo que realmente se disputa es por poder entre hombres y mujeres, no es más, llegue a la conclusión que tiene que ser de que somos iguales. Igual un hombre y una mujer puede desarrollar el mismo cargo, pueden ganar el mismo salario, pueden ocupar los mismos puestos de poder. No nos diferencia nada, solamente unas cositas físicas y ya. Porque en capacidades intelectuales, en capacidades físicas, en capacidades emocionales, realmente somos iguales. Y ahí entrarán en controversia muchos psicólogos y muchos sociólogos que tenemos diferencias, las mujeres hablamos más, los hombres hablan menos, que sentimos de esta manera y los hombres de otra. Pues simplemente son diferentes formas de ser. Yo conozco muchas mujeres que mentalmente parecen hombres. Y conozco muchos hombres que mentalmente son totalmente mujeres. Entonces, esto de ser humano va más allá de tener vagina y pene. Y esto de los roles en todas las instituciones sociales, llámese iglesia, llámese Senado, llámese como se llame, esto es simplemente una pugna de poderes. Hasta que no nos veamos como semejantes, como Dios nos creó, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza tal cual, hasta que no nos veamos así, no vamos a dejar de estar haciendo estos paneles y decir, bueno, se tienen que ordenar las mujeres. Yo pienso que deberíamos de estar pensando, bueno, ¿cómo vamos a seguir educando a los niños para que tengan un pensamiento más diverso, para que sean más inclusivos, para que avancemos en esta sociedad definitivamente y alcancemos puntos de encuentro y puntos de avance reales que nos permitan solidarizarnos con el prójimo, con la prójima, dentro del amor de Dios. Yo creo que eso es. Bueno, llegamos casi que al final de este panel llamado Entre el púlpito y la falda. Un abrazo grande para Andrea y para Nathan, quienes hoy nos contaron desde sus experiencias cómo podemos llegar a interpretar de una manera clara y objetiva este punto dentro de la iglesia. Yo quiero finalizar con algo que aprendí de Nathan, lo confieso acá, nunca lo había visto desde ese punto de vista, y era la forma como escribía la hermana White, ¿sí? La hermana White no solamente, o sea, mucha gente piensa que la hermana White escribía y todo lo que ella escribió
que son como 1500 libros en adelante. Yo no voy a entrar en detalle, tengo una perspectiva con respecto a ese tema. Pero de acuerdo a lo que ella escribía, no todo era un mensaje directo, ¿sí? O sea, habían cartas que eran relacionadas hacia personas en específico, lo mismo que hacía el apóstol Pablo, hacia iglesias o hacia comunidades en específicas. Habían mensajes que sí eran directos, inspirados, y habían también otro tipo de consejos y sugerencias hacia determinados casos y a determinados momentos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de leer tanto los libros de la hermana White y leer las Sagradas Escrituras. No coger e intentar meter voy a tomar las palabras de Jesús por el hueco de una aguja, un camello, porque es lo que a veces imponemos cuando en la iglesia, a veces uno se encuentra con una cantidad de cosas que son cargas y cargas y cargas para llevar una vida cristiana más fácil, más dócil y una vida cristiana más feliz. Dios nos ha llamado a ser felices, no a cargar una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿en qué momento Jesús dijo todo eso? O sea, ¿en qué momento Jesús hizo que la gente fuera tan infeliz de esa forma? Entonces, aprendamos a vivir un cristianismo de respeto, un cristianismo de tolerancia y sobre todo un cristianismo donde todos quepamos. Yo creo que ese es el sueño de Dios, donde en la mesa, como dice un himno que escuché el fin de semana pasado, en la mesa quepa la mujer, el hombre, el niño, la niña, la persona transgénero, el homosexual, la lesbiana. En la mesa de Dios cabemos todos. Y ese es el mensaje de inclusión que Dios tiene para ti en esta noche. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo fin de semana. Tenemos un live bastante interesante. Vamos a estar aquí hablando un poquito acerca del aborto desde la concepción cristiana, que ha sido también bastante, un tema de bastante escándalo al interior de las iglesias. Vamos a tratar el tema acá con unas chicas bastante expertas en estos temas. Vamos a tener el apoyo aquí de una organización llamada Católicas por el Derecho a Decidir y estaremos aquí conversando un poco acerca del aborto desde la perspectiva cristiana. Que tengan un feliz sábado, una feliz semana, coman crispetas, arrúnchense. Mañana nos vemos, las personas que estamos aquí en Colombia, en Bogotá. Y un abrazo gigante. Dios los ama. Cuídense mucho. Gracias, Andrea. Gracias, Nathan, por tu compañía. Y nos estamos viendo. Abrazos gigantes. Chao. Feliz semana. Nos vemos, feliz semana.